Buenos días, iglesia. Nuevamente estamos por acá con un nuevo tema que se llama la vida eterna. Muy importante aprender lo que es la vida eterna. En este momento entonces nos vamos al libro de Job 14:14. Nos dice la palabra en Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una pregunta. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Padre Celestial, Dios del universo, grande eres, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Padre. Padre, tú que eres el que tienes el poder y el control sobre todas las cosas, Señor. A ti clamamos en esta hora, para que todos los que escuchen este video, Señor, sean edificados con tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, se den cuenta lo valioso que es heredar esa vida eterna que tú nos has dado, Señor, y que pasemos esa vida eterna en el cielo contigo, a tu lado siempre, y no en el infierno, Señor, como muchos pueden ir. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos aumentes la sabiduría, el discernimiento, para esta palabra entenderla conforme a tu voluntad, Padre eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces Job dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Esta es una pregunta que muchos se hacen. Y muchos dicen: nadie sabe por dónde va cuando se muere. Nadie ha venido de la muerte. Pero Dios nos da una respuesta en Daniel 12:2, porque todas las respuestas están en la Biblia. Lo que tenemos que saber, escudriñarla, saber buscar, sumar la palabra, que es lo que Dios nos pide, para no dejarnos engañar. En Daniel 12:2, mire lo que nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estos son los que han muerto. Dice la palabra que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, uno para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, o sea, para ir al infierno. No todos van al cielo como nos han engañado todo el tiempo. No todo el que muere va al cielo. Este versículo nos aclara que no todos tendrán un final feliz. Lo cierto es que el alma del ser humano no muere. Usted o se va para el infierno o se va para el cielo. Alguno de esos dos destinos va a tener, pero no va a quedar vagando como muchos creen, o va a quedar en el purgatorio. Nada de eso. La Biblia siempre nos ha enseñado que o cielo o infierno. ¿Tendrá vida eterna o tendrá muerte eterna? Una de las dos. Y en Juan 5:28-29, es lo que nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hacer lo bueno es obedecer la palabra de Dios. No creamos que por hacer obras nos vamos a ir al cielo o vamos a tener vida eterna. Hacer lo bueno es obedecer la palabra, seguir los lineamientos de Dios, sus mandamientos. En griego la palabra eterna es olan, se escribe olan, termina en M, que significa tiempo por fuera de la mente, algo continuo, o sea que no tiene fin, perdurable, que perpetuamente, que es sempiterno. Sempiterno es algo que tiene principio pero no tiene fin. Eso es lo que nos indica la palabra eterna. Entonces, hay una pregunta que nos dice: ¿cómo alcanzamos esa vida eterna? Oyendo y siguiendo a Cristo. En Juan 10:27-28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces,
hazte esta pregunta: ¿eres oveja o eres cabra? Porque si eres oveja, verdaderamente tienes que oír a Cristo y seguirle. Eso es lo que Él nos está diciendo, que si eres oveja, lo oyes y lo sigues. Y en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces no es solamente oír la palabra, sino oírla con fe, creyendo de lo que estás escuchando, que lo que está diciendo la palabra de Dios, la Biblia, se va a cumplir. Ese es tener la fe en Dios, cuando creemos que todo lo que Él nos habla a través de su palabra se cumple. El segundo punto de cómo alcanzamos la vida eterna: siendo libres del pecado. Porque una persona que vive en pecado no puede decir que tiene vida eterna. Entonces eso es lo que Dios nos invita, a liberarnos del pecado, ese que un día Cristo nos quitó, y no seguir practicando. En Romanos 6:22, es lo que nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso, para alcanzar esa vida eterna, debemos ser libres del pecado, apartarnos de todo pecado. Y el tercer punto es que también la alcanzamos por su misericordia, porque no es por obra, es por su misericordia. En Judas 21, porque la verdad no merecemos la vida eterna por nuestros actos, pero la misericordia de Dios es tan grande que nos las ha regalado. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la misericordia de Él la que nos da la vida eterna también. Y les traigo 12 requisitos para heredar esa vida eterna. El primero de ellos es guardar sus mandamientos. En Mateo 19, 16 al 19. Muy importante guardar los mandamientos de Dios, que esos no han sido abolidos. Siempre nos han enseñado a caminar en su voluntad. Dice el joven rico: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En verdad estamos cumpliendo esos mandamientos? Eso es lo que Dios nos invita, lo que Jesús dijo, que debemos obedecer los mandamientos, guardarlos, para que esa vida eterna puedan alcanzarla. No es fácil, porque es que acá nos está invitando a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, a no adulterar, a no hurtar. Esos son los mandamientos que Dios nos ha dado. Por lo tanto, es bueno practicar esos mandamientos. En Juan 12:50, porque es que a veces decimos que sí, estamos obedeciendo, pero ni siquiera vamos al prójimo, sino que lo murmuramos de él, no le ayudamos, o sea, no hacemos la obra que Dios nos pide. En Juan 12:50, miren lo que nos dice: y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Los mandamientos de Dios son vida eterna, y el que obedece los mandamientos tiene vida eterna. El segundo requisito es amar a Dios y a tu prójimo.
Lucas 10, 25 al 28. Dice el buen samaritano: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, a veces no nos preguntamos si en verdad estamos amando a Dios como Él quiere, como Él lo pide en su palabra, sobre todas las cosas. Y a veces amamos más al mundo, a las cosas, a la familia, que a Dios. Y uno de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que si uno en verdad ama a Dios, uno llega temprano a las actividades espirituales, a la congregación, a todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, la vida en comunión con Dios. Llega temprano. Y en Filipenses 2, 3 al 8, miren lo que nos dice, porque es que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si tú amas al prójimo como a ti mismo, no es decirlo, es demostrarlo. Filipenses 2, 3 al 8. Miren lo que nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Tú tienes que estimar a los demás como superiores a ti, no tienes que enaltecerte delante de los demás, porque de pronto tengas un título o porque de pronto sepas más que los demás, no. Hay que hacerlos sentir a ellos como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, preocuparte por el bien de los demás, de tu prójimo. Y no ser egoísta, pensar solo en ti. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo en el amor al prójimo. Siendo el Dios, teniendo todo el poder para hacer las cosas como le parecía, prefirió hacerse siervo, prefirió sufrir, prefirió no enaltecerse ante los demás. Ese fue el ejemplo que nos dejó. Así tú, como un verdadero cristiano, tienes que hacer lo mismo, no enaltecerte, no engrandecerte ante los demás, sino ser humilde y ser un siervo, un verdadero servidor de Dios. Ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las primeras cualidades que tiene que tener uno como cristiano, es ser humilde, humilde. La humildad ante todo, para que demos muestra de ese ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo de humildad. El tercer requisito es creer en Jesucristo. Juan 3, 15 al 16. Creer en Jesucristo porque hay una falsa doctrina que no tiene en cuenta a Jesucristo. Dicen que fue un profeta más, que fue una persona normal, pero Él es Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si en verdad crees en Jesucristo, tienes fe en Jesucristo, vas a obedecer su palabra, su mandamiento, lo que Él te pide en la Biblia, y vas a darte cuenta que sí tienes la vida eterna. Y en el versículo 36, aquí mismo nos dice:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener la vida eterna o que la ira de Dios caiga sobre ti? Debes de creer en Cristo, que es el que nos ha dado vida eterna. Obedecer su palabra, su mandamiento. En Juan 6:40 y el versículo 47 también nos lo recuerda. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tienes que creer en Cristo, quien es el que nos da la vida eterna. Y en el versículo 47, mire lo que nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en Él, vamos a tener vida eterna. Y creer es obedecerle, porque no es decir yo creo en Dios, pero no creo lo que dice la Biblia, o no obedezco lo que dice la Biblia. Entonces no estás creyendo. Primera carta de Timoteo 1:16 también nos los recuerda. Dice: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para ejemplo los que habrían de creer en Él para vida eterna. Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Fue recibido a misericordia. Esa es la misericordia que Dios nos ha dado, la vida eterna. Pero no debes apartarte nunca de Él, sino obedecerle cada vez mejor. El cuarto punto nos dice creer en Dios. Ya creíste en Cristo, ya crees en Dios. Juan 5:24, que fue quien nos mandó para morir por nosotros. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si creen en quien envió al Señor Jesucristo, que es Dios, vas a pasar de muerte a vida, o ya pasaste de muerte a vida. Lo que debemos es creer para que esa vida eterna se ha de mostrar en cada momento. El quinto requisito es escudriñar las Escrituras, porque no podemos decir que tenemos vida eterna, pero no aprendemos la Biblia, no conocemos la palabra. Juan 5:39 al 40, es lo que nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Aquí encontramos la vida eterna, cuando nosotros nos metemos en la palabra, cuando nosotros la escudriñamos, la creemos y la obedecemos. Esa vida eterna la tendremos. En Apocalipsis 1:3 también nos recuerda, no está cerca, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya la venida de Cristo está cerca. Por eso que debemos afirmarnos cada vez más, para no correr el riesgo de quedarnos. El sexto punto es trabajar por el reino de los cielos, porque si en verdad amas a tu prójimo, debes trabajar por ese reino. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces a veces le prestamos más atención o le dedicamos más tiempo a ganar dinero para comprar comida
física para alimentar nuestro cuerpo y no le damos el valor a ese alimento espiritual que Dios nos ha dejado, que Dios nos da, que es más importante inclusive que el físico, porque este es para vida eterna, aquel es para esta vida momentánea que vamos a estar aquí, que no sabemos hasta cuándo, pero este alimento que es su palabra nos sirve para vida eterna, y eso es lo que tenemos que tener claro, trabajar por esta comida que no perece, la comida es eterna, y esa es la que a vida eterna permanece, como dice la palabra. El séptimo requisito es obedecer las palabras de Cristo. Juan 6, 67, 69. Dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también a vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces muchos que se apartan, que se van de la verdadera sana doctrina, se van al mundo, se van a las falsas doctrinas porque les alimentan la carne, porque le dan lo que ellos quieren escuchar, mientras que lo que cambia es lo que duele. Cuando a ti te dicen la verdad, aunque te duela, te va a ayudar a cambiar, pero si te siguen engañando como en muchas falsas doctrinas, tú vas a seguir alegre, contento, pero tu final puede ser el infierno si no cambias. El octavo punto, el octavo requisito es no amar esta vida terrenal. Juan 12, 25 al 26, porque es que a veces le damos más importancia a esta vida terrenal o a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo le servimos a Cristo? Siguiéndole, obedeciéndole, amando al prójimo, ganando almas para el reino de los cielos, y no amando esta vida terrenal que es efímera, que en cualquier momento se puede ir, que el día que Dios decida, ese día hasta ahí llegamos. Por eso es que es importante amar la vida eterna, que es la que es perdurable, que es la que es continua. Entonces por eso debemos obedecer lo que Cristo nos manda y no amar esta vida terrenal. Y en Lucas 12, 4 al 5, miren lo que nos dice: ¿a quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Muchos creen que el diablo es el que echa a la gente al infierno, pero es Dios el que tiene ese poder, y ese es el que debemos temer. Por eso es que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y si en verdad tememos a Él, le obedecemos, caminamos con Él, andamos en obediencia y no haciendo lo que le desagrada a Él. El noveno requisito es sembrando lo espiritual. Gálatas 6, 7 al 8. Siempre debemos sembrar esa semilla, que es la palabra. Sembrar siempre lo espiritual para que muchas almas lleguen al reino de los cielos. No tener temor al mundo, a lo que piensen los demás, sino temor a Dios, que si no hacemos la gran comisión, Él nos va a juzgar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, a Dios nadie lo va a engañar. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Entonces, ¿a qué le estás sembrando tú? ¿A la carne o al Espíritu? Tenemos 24 horas en el día y ni siquiera sacamos un tiempito para sembrar al Espíritu, para agradar al Espíritu. Todo para la carne, todo lo para la carne. Por eso es que uno ve unos cristianos carnales en la iglesia, que con solo escucharlos hablar se da uno cuenta que son poco espirituales. Por eso es que debemos sembrar lo espiritual, lo que a Dios le agrada, lo que alimenta el espíritu, que es la oración, que es el ayuno, que es escudriñar la palabra, que es alabarlo. Donde quiera que esté, tú lo puedes alabar obedeciendo su palabra, amando a tu prójimo como a ti mismo y amando a Dios sobre todas las cosas. Y en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué es lo que vamos a sembrar? La palabra de Dios. Y si no la tenemos, porque a veces nos damos cuenta que hay cristianos que llegan a la iglesia sin Biblia, imagínense. Pues cristianos que tienen 3, 4, 5 años ya de estar asistiendo y no tienen una Biblia. Y no porque no tengan para comprarla, sino porque no les han dado la importancia a la salvación, a la vida eterna, no les han dado la importancia a las disciplinas espirituales. No aman a Dios sobre todas las cosas, porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, lo primero que tengo que hacer es buscar una Biblia para saber, para que Él me hable, para saber sus pensamientos. Pero van a la iglesia sin Biblia, y menos los hijos, imagínense. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes mandarían a sus hijos al colegio sin cuadernos, sin libros? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ustedes vienen sin Biblia? Si uno va a la iglesia es a aprender, y la idea es aprender escudriñando también y corroborar que en verdad lo que nos hablan es la verdad, es lo que dice la palabra, porque por eso es que hay muchos borregos en iglesias de mala doctrina, de falsa doctrina, que se quedan con lo que el pastor les dice y andan mal, dan mal testimonio, porque no se dan cuenta que lo que está diciendo la palabra es diferente de lo que el pastor muchas veces les dice, ese falso pastor. Entonces hay que escudriñar la palabra, hay que tomar ese yelmo de la salvación, esa espada del Espíritu, en la palabra de Dios. El 10º requisito es contendiendo por la fe. Primera carta de Timoteo 6, 11 al 12. Contender por la fe. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es lo que nos pide, que contendamos por la fe. Contender por la fe es seguir ese camino que, aunque sea difícil, aunque sea con muchos obstáculos, con muchas pruebas, con muchas tribulaciones, seguir fieles y no dejarnos engañar, con paciencia, con amor, con mansedumbre. Debemos seguir ese camino. Y en Judas 3, miren lo que nos dice, que también Judas nos invita a contender por la fe. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que Dios nos dio en creer en Él,
en creer en esa vida eterna junto a Él, debemos de contender, de no dejarnos engañar, porque hay muchos engañadores en el mundo y eso es lo que quieren que creamos, la mentira. Mientras que aquí nos invitan es a contender por la fe y esa vida eterna, no dejarnos engañar. En Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque hay que contender por la fe, pero por la fe de Jesús, no la fe en la mata de sábila, en cualquier amuleto, es la fe de Jesús. Esa fe que tuvo Él al morir en la cruz y que Dios le dio la resurrección. Esa es la fe que nosotros debemos tener, que vamos a morir algún día, pero vamos a resucitar con Cristo. Esa es la verdadera fe y esa es la verdadera contención por la fe. El requisito número 11 es no perder la esperanza. No perder la esperanza de esa vida eterna. Tito 1:1-2. Porque si ya Dios nos dice que nos va a dar vida eterna, debemos de estar firmes y no dejarnos engañar del enemigo que nos puede hacer creer que perdamos esa esperanza. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol del Señor y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe en los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ya Dios te la prometió, esa vida eterna ya te la prometió desde antes. Tú debes de seguirle, obedecerle, creerle, tener fe, alcanzar esa vida eterna con Él en el cielo y no muerte eterna. Eso es lo que Él nos pide. Y en Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fue que Dios te escogió a ti, para que fueras sin mancha, para que andaras santo, en santidad, para que andaras en santidad, en obediencia, no para que des mal testimonio, como muchos que están dando mal testimonio. Vamos a cambiar y a dar mejor testimonio para que muchos lleguen a los pies de Cristo. El requisito número 12 es que esa vida eterna no la alcanzamos por las obras, la alcanzamos por la gracia, por gracia. Tito 3:7, esa gracia que Dios nos ha dado es la vida eterna. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú vas a heredar esa vida eterna, pero es por la gracia de Dios, no por las obras que tú hagas. Pero también es recomendable que hagas obras, pero no creer que por las obras eres salvo. Eres salvo por la gracia. Y en el Romano 11:4-6 nos aclara que no es por obra, es por gracia. Porque si no, ya la gracia, ya la obra no sería obra. Dice: pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no es por las obras, es por la gracia. Y hay dos consecuencias de no heredar esa vida eterna. Si en verdad quieres heredarla, no esperes que te lleguen esas consecuencias. La primera es: recibirás la ira de Dios. Aquí mismo en el libro de Romanos 2:5-8, recibirás la ira de Dios. Una de las consecuencias dice:
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces tienes que obedecer a la verdad, que es a Cristo. Él es la verdad, para que no recibas la ira de Dios, para que esa vida eterna pueda ser tu bendición y no recibir la ira de Dios. En la segunda carta de Timoteo 2, 24, 26, miren lo que nos dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con Dios, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces no debemos ser contenciosos, sino amables. Debemos estar prestos para enseñar a aquellos que no obedecen, a aquellos que se oponen a la sana doctrina. Debemos enseñarles y no pelear con ellos, no salir en discusión, sino enseñarles con amor, con mansedumbre. Eso es lo que nos invita el apóstol Pablo, a que enseñemos, a estar prestos para enseñarle, a explicarle a las personas la verdad y que salgan de esa mentira, de ese engaño en que están cautivos. La segunda consecuencia es que el pecado es muerte. Si vives en pecado, ya tu destino va a ser la muerte eterna. Ya no va a ser la vida eterna, sino la muerte eterna. Y Dios te invita a que le obedezcas para alcanzar esa vida eterna. En Romanos 6:23, mire lo que nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga del pecado es muerte, y si tú vives en pecado, no te arrepientes, no cambias, ese va a ser tu destino, la muerte eterna. Todavía tienes tiempo de cambiar, todavía tienes tiempo de obedecer, de vivir en santidad, de dar un mejor ejemplo, un mejor testimonio y no dejarte engañar del enemigo. Llegamos a la conclusión. Creer en la promesa. Primera carta de Juan 2:25. Esa es la fe. Cuando creemos, cuando tenemos esa esperanza, cuando esa promesa que Dios nos hizo, nosotros la tenemos presente y que se va a cumplir. Pero si tú dudas, porque el enemigo te infunde la duda, no pienses que vas a heredar la vida eterna. Debes de creer en la promesa. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ya Él nos hizo esa promesa de antes de la fundación del mundo, la vida eterna. Usted lo que debe de hacer es obedecer su palabra y tener siempre presente a Cristo, siempre, en todo momento, donde quiera que esté presente Cristo contigo. Primera carta de Juan 5, 11 al 12 y el versículo 20 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Al tener siempre a Cristo en tu corazón. Y el 20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos, gracias por su atención prestada. Oremos. Padre eterno, Dios del universo, grande eres, Señor Todopoderoso.
que nos has dado la vida eterna, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has regalado en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu perdón. Y gracias por tenernos en cuenta para heredar esa vida eterna, Señor. Y que tantas personas en el mundo tú nos has escogido. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a caminar en santidad cada día mejor, a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que esta palabra pueda llegar a muchos en el mundo entero, Señor, que pueda ser de edificación a muchos para su crecimiento espiritual, para su obediencia. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento a aquellos que escuchen este video, Señor, para aquellos que están atentos a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, a practicar las disciplinas espirituales, Padre. Ponemos en tus manos a todos aquellos que escuchen este video, Señor, que seas tú tocándolo con tu Santo Espíritu, para que cambien, para que mejoren, para que crezcan en obediencia, Padre. Gracias, Dios, por esa vida eterna, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor Todopoderoso.